Buenos días con todos. Permítame presentarme una vez más. Soy el ingeniero Rubén Galeaz Arana. Continuando con los videos acerca del curso de circuitos eléctricos que hemos iniciado, en este segundo video les voy a enseñar un tema muy importante que corresponde a lo que es seguridad eléctrica. Antes de continuar con el video, los invito a que se suscriban a mi canal haciendo clic en el botón rojo de la esquina inferior derecha. Allí les aparecerá el botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando publico el siguiente video. La suscripción es totalmente gratis, pero para mí es muy importante ya que eso permitirá que mi canal siga creciendo. Muchas gracias por su apoyo. Dicho esto, comencemos. Antes de empezar a trabajar en la parte eléctrica, ya sea en baja tensión, en media tensión o en alta tensión, lo primero que tiene que saber un técnico o un profesional de la ingeniería eléctrica es con respecto a la seguridad eléctrica. En este video ustedes aprenderán todo lo necesario con respecto a lo que es la seguridad eléctrica, que lo he hecho especialmente para mis alumnos de la Universidad Nacional del Centro del Perú en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Entonces, con respecto a lo que es la seguridad eléctrica, en el Perú existe el Código Nacional de Electricidad que le llaman utilización, que ha sido publicado el año 2006. Este Código Nacional es la base legal en el Perú para poder trabajar en el sector eléctrico. Para los que no son peruanos, me imagino que en cada uno de sus países también existe una norma sobre lo que es la seguridad eléctrica y sería bueno que ustedes busquen la información de cada uno de sus países. Entonces, como les decía, la base legal en el Perú es el Código Nacional de Electricidad de Utilización. Además, hay una norma técnica peruana, la número 370.303, que habla sobre lo que son instalaciones eléctricas en edificios, protección para garantizar la seguridad, protección contra los choques eléctricos. También hay una norma internacional, que es la norma IEC 604792, que habla sobre los efectos de la corriente que pasa a través del cuerpo humano. Asimismo, hay un reglamento de seguridad y salud en el trabajo de las actividades eléctricas en el Perú, procedimientos de supervisión de las instalaciones eléctricas por seguridad pública en el Perú. Entonces, entre otras cosas, este código básicamente tiene como objetivo establecer las reglas preventivas para salvaguardar las condiciones de seguridad de las personas, de la vida animal, vegetal y de la propiedad frente a los peligros derivados del uso de la electricidad. De igual manera, este código contempla las medidas de prevención contra choques eléctricos, es decir, cuáles son las medidas apropiadas que se debe tomar cuando existe un accidente por choque eléctrico. Los que trabajamos en el sector eléctrico y también los que no están involucrados en este tema siempre habrán visto estos afiches o estas pancartas de seguridad donde te llaman la atención, donde dicen que hay un riesgo eléctrico o riesgo de choque eléctrico, alta tensión, peligro de muerte, etc. Entonces, cuando uno trabaja en el sector eléctrico, siempre debe considerarse primero la seguridad. Entonces, ¿qué cosa es un choque eléctrico? Según la UNE, que es una norma internacional, define el choque eléctrico como efecto fisiológico resultante del paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano o del cuerpo de un animal. Es decir, un choque eléctrico o accidente eléctrico es una lesión producida por la corriente eléctrica que circula por el cuerpo de un ser humano o un animal. Entonces, el cuerpo del ser humano, debido a que tiene un buen porcentaje de líquido, es un buen conductor de la electricidad. Entonces, cuando se hace un contacto directo o un contacto indirecto con la energía eléctrica, circula por nuestro cuerpo una intensidad de corriente eléctrica que puede provocar algunos daños. Ese daño que provoca se llama choque eléctrico. Ahora, desde el punto de vista del tipo de corriente que trabaja, existe dos tipos, corriente alterna y corriente continua. Los que son más peligrosos con respecto a un choque eléctrico son los de corriente alterna. Porque, por ejemplo, en corriente alterna, con solo intensidades de corriente de 75 miliamperes, puede ya producir daños al cuerpo. En cambio, en corriente continua, a partir de 300 miliamperes todavía causa lesiones fatales. En este gráfico podemos apreciar con claridad cómo es que se puede producir un choque eléctrico. Acá tenemos una batería que es de 12 volts en corriente continua
Acá tenemos un interruptor. Entonces, cuando se hace contacto y el circuito está abierto, no hay ningún inconveniente. Es decir, por el cuerpo humano no circula ninguna intensidad de corriente. Pero ¿qué pasa si nosotros cerramos el circuito? Allí sí, por el cuerpo humano empieza a circular intensidad de corriente. Entonces decimos, si esta intensidad de corriente es en corriente continua mayor a 300 mA, entonces puede producir efectos dañinos en el cuerpo humano. Esto va a depender lógicamente de la resistencia de cada ser humano, que va variando. Por ejemplo, en los niños la resistencia es menor, en los adultos de repente la resistencia es mayor. Entonces, aquellos que tienen mayor resistencia pueden soportar mayor intensidad de corriente. En este gráfico podemos ver los efectos de la corriente sobre el cuerpo humano. En el eje X está la cantidad de intensidad de corriente que circula por tu cuerpo, y acá en el eje Y está el tiempo que dura el contacto en milisegundos. Entonces, por ejemplo, dice, en la zona 1 está considerado hasta 0,5 miliamperes. Puede durar el tiempo que sea, no te pasa absolutamente nada. Dice, por lo general, no provoca ninguna reacción en la zona 1. En la zona 2, luego acá dice, por lo general, ningún efecto fisiológico peligroso. Es decir, en esta zona tampoco no hay ningún efecto peligroso. Por lo tanto, acá el límite es 30 miliamperes. Acá está, ¿no? El umbral 30 miliamperes. Hasta 30 miliamperes tú puedes tener un contacto directo y no te pasa absolutamente nada por cualquier tiempo. En la zona 3, fíjense en esta zona, ya va a depender del tiempo. Si tú, por ejemplo, dice, por lo general ningún daño orgánico, o sea, en esta zona, por lo general no ocurre ningún daño orgánico. Probabilidad de contracciones musculares y dificultad de respiración para duración de paso de la corriente mayor a 2 segundos. Es decir, si tú estás en esta zona y llegas a 2 segundos, o sea, acá hay 2000 milisegundos, que sería 2 segundos, entonces ahí ya empieza a provocarte cierta sensación de riesgo, ¿no? En esta zona ya hay cierta sensación de riesgo que te puede ocurrir algo. Entonces, eso significa de que, por ejemplo, si por tu cuerpo circula 200 miliamperes hasta 200 milisegundos no te pasa nada. Pero si pasa de 200 milisegundos, por ejemplo, llega a 2 segundos acá, prácticamente ya hay probabilidades de que te ocurra algún accidente o alguna quemadura. Si estás en la zona 4, acá sí ya prácticamente hay problemas mayores, ¿no? Hasta puede causar la muerte. O sea, en esta zona 4, al aumentar la corriente y el tiempo, además de los efectos que produce en la zona 3, que está acá, ocurre efectos patológicos peligrosos tales como paro cardíaco, paro respiratorio y quemaduras severas. Es decir, es muy probable que acá pueda producir un accidente fatal. Una aplicación de esto lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Muchos autores hablan con respecto a la resistencia del cuerpo. Hay diferentes autores que indican diferentes valores, pero un valor más o menos aproximado podríamos decir que la resistencia por la cabeza es de 80 ohm, la resistencia por los brazos es de 460 ohm, la resistencia por el tronco es de 100 ohm y la resistencia por las piernas es de 840 ohm. Entonces, si se hace un contacto directo, por ejemplo, de una batería en corriente continua de 12 volts, por tu cuerpo circularía una intensidad de corriente que se podría calcular aplicando la ley de Ohm. Entonces diríamos, la intensidad de corriente que circula por el cuerpo va a ser igual a la tensión, que sería 12 volts, entre la sumatoria de estos valores, 460, 100 y 480. Lo que equivaldría a decir que es igual a 0,00857 amperes o 8,57 miliamperes. Con este valor nosotros vamos a esta parte y 8 estaría en la zona 2. Y como dijimos en el cuadro anterior, en la zona 2 no nos pasa absolutamente cuando es menor de 10 amperes. Fíjense, el tiempo que pueda durar este contacto no nos va a hacer absolutamente
nada. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el contacto es entre brazo y brazo? Es decir, el contacto sería en el brazo acá con el otro brazo, es decir, este conductor estaría acá. Entonces, allí diríamos que la intensidad de corriente sería 12,460 más 460, es decir, este valor del brazo con este otro valor del brazo, 460, y nos saldría 13 miliamperes. Y 13 miliamperes estamos acá, y también, aunque se puede prolongar el tiempo de contacto, no pasa absolutamente nada porque estaríamos en la zona 2. Ahora, esto es las intensidades de corriente en corriente continua. Pero ¿qué pasaría si es corriente alterna? Por ejemplo, la corriente alterna en el Perú es 220 volts. En algunos países este valor es 110, en el Perú es 220. Entonces, si hacemos el contacto 220 entre lo mismo acá, 460, 100 y 840, entonces la sumatoria nos saldría acá 157 miliamperes. Fíjense acá, 157 miliamperes, ya estamos por acá, en la zona 3. Entonces, si este contacto dura, por ejemplo, medio segundo, 500 milisegundos, no te pasa todavía nada. Pero si esta intensidad de corriente circula por tu cuerpo durante ya un segundo, ya puede provocar problemas. Y si es 2 segundos, o 5 segundos, o 10 segundos, ya puede provocarte la muerte, esta intensidad de corriente. Y fíjense ahora acá. ¿Y qué pasa si haces contacto entre las dos manos? Es decir, 460 y 460, la intensidad de corriente que circula por tu cuerpo sería 239 miliamperes. Y 239 miliamperes estaríamos ya por acá. Igual manera acá. Si es medio segundo, de repente no te pasa nada, pero si es más de un segundo, ya es muy probable que te produzca lesiones graves, inclusive puede producir hasta la muerte. Entonces, ¿qué se debe hacer para prevenir los choques eléctricos? Dice, existen muchas cosas prácticas que deben tomarse en cuenta cuando se trabaja con equipo eléctrico y electrónico. A continuación se enlistan algunas precauciones importantes. Nunca toque un circuito mientras esté conectado a la fuente de tensión. Si necesita manipular, quitar o cambiar un componente, primero asegúrese de que la fuente de tensión está desconectada. Esto es un dato importante. Segundo, no trabaje solo. Siempre trabaje entre dos o más personas. Además, deberá estar disponible un teléfono para emergencias. Es decir, nunca usted debe trabajar solo. Siempre debe trabajar con alguna persona que lo puede auxiliar en un caso de un choque eléctrico. No trabaje cuando esté cansado o tomando medicamentos que le produzcan somnolencia. Es decir, cuando uno está cansado o cuando uno está con sueño, no es bueno trabajar con un circuito eléctrico. Nunca porte anillos o cualquier tipo de joyería metálica mientras trabaja en un circuito eléctrico. Estos artículos pueden entrar accidentalmente en contacto con el circuito y provocar un choque eléctrico y o daño al circuito. Entonces, siempre es bueno cuando vas a trabajar en el sector eléctrico, por ejemplo, cortarse las uñas, no portar anillos. Las damas no pueden portar, por ejemplo, aretes, etc. Maneje los equipos y herramientas apropiadamente y mantenga limpia y ordenada el área de trabajo. Esto es muy importante, ¿no? Conecte apropiadamente los componentes eléctricos que tienen polaridad, es decir, cuando estás trabajando en un circuito eléctrico, hay componentes eléctricos y electrónicos que tienen polaridad y hay algunos otros que no lo tienen. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta esta polaridad para no causar daños al circuito ni a la persona. ¿Qué hay que hacer para prevenir los choques eléctricos? Siempre es bueno usar una ropa apropiada, como pantalones y camisas de tela jean, porque eso es menos probable que pueda causar un incendio, por ejemplo. Use guantes dieléctricos cuando sea necesario, sobre todo cuando no tienes la certeza de que el circuito está desenergizado. Use gafas de seguridad cuando sea apropiado, en particular cuando suelde y pele cables. Siempre use zapatos dieléctricos y manténganlos secos. No se pare sobre pisos húmedos o metálicos. Conozca la ubicación del tablero general, tablero de distribución y las salidas de emergencia. Esto es muy importante. Por ejemplo, el tablero general en un laboratorio de circuitos eléctricos debe estar a la vista de todos para que en cualquier
momento que pueda ocurrir un accidente puedan bajar el interruptor. Ahora, si están trabajando en sus casas o en sus talleres, también es bueno saber dónde está su tablero general para que puedan desconectar la energía eléctrica cuando se produzca un accidente. Nunca manipule instrumentos con las manos húmedas, es decir, nunca se debe manipular un instrumento eléctrico con las manos húmedas. Los resistores pueden calentarse en exceso durante su operación normal. Para evitar quemaduras, no toque un componente de circuito mientras la energía está conectada al circuito. Una vez que la energía ha sido cortada, deje pasar un poco de tiempo para que el componente se enfríe. Los capacitores pueden almacenar una carga letal durante largos periodos después de que se corta la energía. Deben ser descargados apropiadamente antes de trabajar con ellos. Es decir, cuando se trabaja con capacitores, siempre es bueno descargar la energía que a veces almacena en un circuito eléctrico. Informe acerca de cualquier condición insegura, es decir, si usted va a trabajar en un laboratorio de circuitos eléctricos o en una instalación eléctrica y ve que algo no está correcto, es bueno informar. Infórmese de las reglas del lugar de trabajo o laboratorio y sígalas en todo momento. No coloque bebidas o alimentos cerca de un equipo eléctrico. Y acá hay algunos datos de primeros auxilios que es importante, es decir, para trabajar en la parte eléctrica, sobre todo los técnicos y los ingenieros, deben saber lo que es primeros auxilios en caso de accidentes eléctricos. Acá ustedes pueden leer todo. Además, siempre es bueno tener el teléfono de las instituciones en el cuales te pueden brindar la ayuda. Por ejemplo, del hospital, de la compañía de bomberos, de la policía, del serenazgo, etcétera, para poder llamar y los puedan acudir. Si tú cumples con todas las normas de lo que es la seguridad eléctrica, ya no serás parte de esta estadística de accidentes eléctricos. Por ejemplo, acá dice, joven muere electrocutado, comerciante muere electrocutada, niña pierde la vida tras recibir descarga eléctrica. Es decir, sería bueno que tomes todas las medidas de seguridad para que puedas trabajar adecuadamente en el sector eléctrico. Recuerda que trabajar en la energía eléctrica es fascinante, pero tiene sus riesgos. Por eso tienes que saber todo lo relacionado a lo que es la seguridad eléctrica. Antes de terminar con el video, por si acaso, estas diapositivas lo pueden descargar desde mi página web. En la descripción de este video les estoy dejando el enlace de mi página web para que ustedes descarguen, pero acá ingresaré rápidamente para que ustedes conozcan mi página. Esta es mi página web en el cual ustedes van a encontrar bastante información acerca de circuitos eléctricos. En la descripción de este video les estoy dejando este enlace para que ustedes puedan accesar directamente. Ustedes en esta página se van desplazando y acá dice seguridad eléctrica, fíjense. Y acá ustedes pueden descargar inclusive el Código Nacional de Electricidad. Y acá cuando hacen clic acá van a descargar el archivo que acabo de explicarles. Y también los invito a que me sigan en mi página web, haciendo clic en este botón que dice seguir. Por ahora, eso es todo. Si el video les ha gustado y les ha sido de utilidad, los invito una vez más a que se suscriban a mi canal, haciendo clic en el botón rojo de la esquina inferior derecha. Ahí les aparecerá el botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando publico el siguiente video. La suscripción es totalmente gratis, pero eso me ayudará para que mi canal siga creciendo. Asimismo, los invito a que compartan este video con sus amigos en sus redes sociales y me regalen un like, y eso me permitirá seguir grabando más videos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.